No ha habido ningún luchador que haya protegido el kayfabe tan religiosamente como The Undertaker. There is no peace in The Undertaker's mortuary. No nos equivoquemos, durante casi 30 años, The Phenom vivió su personaje no solo en televisión, sino también fuera de ella. A medida que la lucha libre profesional evolucionaba y los luchadores se volvían más abiertos, más informales y cada vez más conscientes de sí mismos, Undertaker permaneció congelado en el tiempo. If I beat you, your career is over. Esa disciplina inquebrantable es precisamente la razón por la que los raros momentos en los que el verdadero Mark Calaway salía a la luz resultaban tan chocantes. Dicho esto, veamos algunos casos en los que The Deadman rompió su personaje. Durante casi una década después de su debut, el personaje de Deadman de The Undertaker era aterrador. Sin embargo, en el caos de la era Attitude, esa versión del personaje no habría funcionado. Como resultado, en 2001 surgió American Badass, que añadió un toque más humano a un personaje que en sus primeros años había aterrorizado al público. Para entonces, Undertaker ya se había ganado una reputación entre sus compañeros por no romper nunca su personaje. Eso solo lo convirtió en un blanco, con otros luchadores tratando constantemente de obtener una reacción de él. Esa dinámica se puso de manifiesto en agosto de 2002. Después de que Raw saliera del aire en Washington, el compañero de equipo de Undertaker, Booker T, insistió en que realizara su burla característica, el Spine-a-Rooney, frente al público en vivo. Lo que siguió se convirtió en uno de los momentos fuera del aire más memorables en la historia de Raw. The Rock, Goldust, Triple H e incluso Vince McMahon se turnaron para realizar sus propias versiones del Spine-a-Rooney en medio del ring. Todo ello en un intento por hacer reír a Undertaker o romper su personaje, intentando claramente mantener la compostura. En cambio, cuando Triple H intentó su versión, Taker lo detuvo con un chokeslam en el centro del ring. Una vez dejado claro su punto de vista, se marchó, se subió a su moto y salió del estadio, sin realizar nunca el Spine-a-Rooney. A pesar de cómo terminó, el segmento pasó a la historia como uno de los momentos más divertidos fuera de cámara en la historia de Raw. Sin embargo, según se informa, Vince McMahon se sintió frustrado por la negativa de Undertaker a seguirle el juego. Desde entonces, The Phenom ha mencionado en entrevistas que se mantuvo firme porque no estaba dispuesto a romper su personaje para ese momento, y más tarde lo calificó como la única batalla que gané a Vince. Pasemos a otro momento de la época de Taker como The American Badass, en el que interviene Tommy Dreamer y que es tan digno de una broma que cuesta creer que llegara a emitirse por televisión. Después de que la WWE comprara la ECW y la WCW en 2001, la estrella de la ECW, Tommy Dreamer, firmó con la WWE durante el apogeo de la historia de la invasión. Desde el principio, Dreamer fue posicionado como parte de la malvada alianza. Una vez que la historia de la invasión llegó a su fin, la WWE le asignó a Dreamer un nuevo y extraño personaje basado en la idea de que era simplemente un tipo normal. Se mostraba a Dreamer cepillándose los dientes y los de su perro con el mismo cepillo de dientes. En otro segmento, iba a la peluquería a cortarse el pelo y luego se comía su propio cabello cortado. Las cosas tomaron un giro extraño cuando Dreamer se cruzó con el campeón de la WWE, The Undertaker. Después de que se le mostrara comiendo el hot dog de un fan en el suelo de la arena, The American Badass bajó al ring y se enfrentó a él, amenazando con enviar a Dreamer al hospital a menos que se bebiera una taza llena de la saliva con tabaco de Undertaker. Dreamer aceptó a regañadientes y se bebió toda la taza, incluido el tabaco masticado. La reacción de Undertaker lo dijo todo, parecía genuinamente disgustado. Años más tarde, Dreamer se refirió a ese segmento en una entrevista diciendo: "Sí, fue asqueroso, fue real, me dieron $7,000 por hacerlo y pude luchar contra The Undertaker 3 o 4 veces, así que creo que cualquiera habría hecho lo mismo. Sí, fue duro. Afortunadamente, el truco no duró mucho. En pocos meses, la WWE dejó discretamente de lado a un personaje que incluso incomodaba a The Undertaker. Divertido nunca fue una palabra asociada a The Undertaker. Sin embargo, el gimmick de American Badass existía en un espacio en el que podían ocurrir momentos como este. Durante el ángulo de la invasión, Vince McMahon reunió a un equipo de estrellas para luchar contra las fuerzas combinadas
combinadas de la WCW y la ECW, mientras McMahon reunía a Chris Jericho, Kane, Kurt Angle, Stone Cold Steve Austin y The Undertaker para darles una charla motivadora entre bastidores. Austin comenzó a burlarse de Vince repitiendo sus frases para conseguir un efecto cómico. En lugar de actuar para toda la sala, Stone Cold centró su energía directamente en Undertaker, tratando deliberadamente de hacer reír al líder del vestuario en directo por televisión. Se podía ver a Undertaker luchando por mantener la compostura, hasta que finalmente respondió a Austin con un seco "¿Por qué no te callas?". Otro momento inesperado de la carrera de Deadman como American Badass se produjo en enero de 2001, cuando The Undertaker dijo algo que los fans nunca le habían oído decir antes. Esa misma noche, Taker había derrotado a Haku en un combate individual, pero después fue emboscado por Rikishi. El dúo samoano lo brutalizó con una silla de acero, dejando a The Undertaker ensangrentado y visiblemente furioso entre bastidores. Más tarde, durante el programa, Undertaker se refirió al ataque en una entrevista entre bastidores junto a su hermano Kane. Con la sangre corriéndole por la cara y la frustración a flor de piel, pronunció unas palabras que nadie esperaba. Mencionó que ver su propia sangre no le molestaba en absoluto, sino que, más bien, le excitaba antes de retar a Rikishi y Haku a un combate First Blood en el siguiente episodio de SmackDown. Como se ha mencionado, el feroz compromiso de Undertaker con la protección de su personaje se convirtió casi en un reto para otros luchadores que querían romperlo en pantalla. Cuenta la leyenda que The Rock creó el People's Elbow en parte como un intento lúdico de hacer que Undertaker se derrumbara durante los combates, simplemente por lo exagerado que es realmente el movimiento. Kurt Angle, por otro lado, fue el que más se acercó. Después de perder un combate hair versus hair contra Edge en el pay-per-view Judgment Day de 2002, a Angle le afeitaron la cabeza y pasó las siguientes semanas tratando de ocultar su calvicie con una peluca mal ajustada que parecía que se le iba a caer en cualquier momento. En un episodio de SmackDown de junio de 2002, The Undertaker entró en la oficina de Vince McMahon mientras Vince ya estaba conversando con Angle. El plan era que Angle y Undertaker formaran equipo en el evento principal contra Triple H y Hulk Hogan, y Vince intentó animarlos con una charla motivadora, pero Undertaker se distrajo casi de inmediato. La peluca de Kurt Angle lo desconcertó por completo. La miró fijamente, visiblemente confundido y claramente luchando por procesar lo que estaba viendo antes de volver a concentrarse. El Tombstone Pile Driver es lo último con lo que la mayoría de los luchadores quieren bromear, pero William Regal lo intentó de todos modos. En Survivor Series 2005, Regal recibió el movimiento y lo vendió de una manera inusualmente exagerada, abriendo las piernas en lugar de caer de plano como es habitual. Resultó tan extraño que los aficionados se dieron cuenta inmediatamente e incluso se preguntaron si algo había salido mal. Regal admitió más tarde que lo hizo deliberadamente, con la esperanza de que lo absurdo de la venta pudiera pillar desprevenido a Undertaker y provocar una reacción en él. Y, a juzgar por la expresión de Undertaker después, casi funcionó. Como se ha mencionado, Kurt Angle, en particular, desarrolló una especie de broma recurrente en lo que respecta a The Undertaker. En un segmento de 2001, Angle se inclinó por completo hacia su lado cómico, luciendo su icónica camiseta de lucha libre con estrellas y rayas, un pañuelo a juego y unas gafas de sol completamente ridículas. Angle se atrevió con el Deadman. ¿Qué?, exclamó a Undertaker. Tú eres un American Badass, yo soy un Olympic Gold Medal ass. La frase en sí era bastante absurda, pero fue la reacción de Undertaker lo que realmente destacó. La cámara lo captó llevándose una mano a la cara, claramente luchando por mantener una expresión seria. Luego estaba JBL, que abordó el desafío desde un ángulo más sutil y conversacional. Durante un segmento entre bastidores, JBL hizo referencia a un percance real en la vida de Taker, una autocaravana que se averió y arruinó sus vacaciones. Con una sonrisa burlona, JBL dijo, ante un público desprevenido, ¿sabes lo que necesitas? Necesitas unas vacaciones. Necesitas comprarte una autocaravana. Eso te hará dejar de estar tan enfadado. ¿Me oyes? Porque ahora mismo tu ceño fruncido se convertirá en una sonrisa. No fue una maniobra dramática ni una broma preparada, sino algo personal, inesperado y perfectamente diseñado para pillar a Undertaker desprevenido. Según JBL, funcionó mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Es lo más cerca que he estado de que rompiera su personaje, recordó JBL más tarde. Incluso el Deadman, tan
tan imperturbable en el ring y en las promociones, luchó por mantener esa apariencia impenetrable. Aunque el Deadman era conocido como el guardián del infierno, una figura que había enviado a innumerables rivales a su lugar de descanso final, el truco le alcanzó de la manera más inesperada. Mientras realizaba su característico paseo lento hacia el ring en Elimination Chamber 2010, un fallo pirotécnico provocó una llamarada que se disparó directamente debajo de Undertaker. Una vez dentro de su cápsula, la profesionalidad se impuso de inmediato. El Undertaker comenzó a echarse botellas de agua sobre el pecho y el cuello para enfriar las quemaduras. Más tarde confirmó que había sufrido quemaduras de primer y segundo grado, y describió cómo su piel comenzó a ampollarse durante el combate. A pesar del dolor, Tucker siguió luchando durante unos 20 o 28 minutos dentro de la cámara de eliminación, incluso realizando movimientos como el Walls of Jericho directamente sobre su pecho quemado. Más tarde se reveló que The Phenom había advertido de antemano al pirotécnico que las llamas estaban demasiado cerca. Tras el accidente, el técnico responsable fue despedido inmediatamente y escoltado fuera del edificio, porque, como dijo más tarde Undertaker, lo habría matado. A medida que el Deadman se acercaba al ocaso de su carrera, protagonizó algunos de los mejores combates de toda su trayectoria, librando guerras que definieron su carrera con Shawn Michaels y más tarde con Triple H. Los dos combates con HBK en WrestleMania 25 y 26 parecían menos combates de lucha libre y más colapsos emocionales que se prolongaron durante 40 minutos. En ese momento, ya había un aire inconfundible de humanidad en The Phenom. Este no era el demonio sediento de sangre que quería llevarse las almas de DX en 1997. Este era un veterano venerado, consciente de su propia mortalidad, que respetaba a sus compañeros lo suficiente como para darles todo lo que tenía en el escenario más grandioso de todos. Tras retirar a Michaels en WrestleMania 26, Undertaker centró su atención en Triple H, completando una trilogía que elevó el nivel de lo que muchos siguen considerando la mejor historia jamás contada dentro de Hell in a Cell en WrestleMania 28. Anunciado como el fin de una era, el combate no se centró tanto en ganar como en sobrevivir. Dos leyendas se castigaron mutuamente con sillas, mazos y pura fuerza de voluntad, mientras el árbitro invitado especial, Shawn Michaels, parecía destrozado. Cuando se calmó el polvo y Undertaker derrotó a Triple H, lo que siguió dijo más de lo que el combate jamás podría decir. El Deadman rompió su personaje y ayudó a Triple H a ponerse en pie. Sin teatralidades, solo tres leyendas apoyándose mutuamente mientras subían lentamente por la rampa. En la entrada, se detuvieron y se dieron un breve abrazo. No hubo celebración, no hubo pose de victoria, solo un silencioso reconocimiento de que la era que habían llevado a cuestas durante décadas había llegado finalmente a su fin. Después de guerras como las de Shawn Michaels y Triple H, en las que las emociones estaban a flor de piel y lo que estaba en juego no podía ser mayor, nadie podía imaginar lo que vendría después. Solo 2 años después, en WrestleMania 30, lo único que siempre había parecido intocable finalmente caería: la racha invicta de The Undertaker. Dentro del Mercedes-Benz Superdome de Nueva Orleans, The Undertaker se enfrentó en un combate 1 contra 1 con Brock Lesnar. Sobre el papel, era algo monumental. En realidad, el combate nunca alcanzó el nivel que los aficionados esperaban de una actuación de Undertaker en WrestleMania. El combate fue lento, descoordinado y notablemente irregular, alargándose hasta el final, cuando Lesnar dio el golpe final que sorprendió al mundo de la lucha libre. Lo que sucedió después fue aún más difícil de ver. The Undertaker parecía completamente fuera de sí, con la mirada perdida, inestable y claramente fuera de sí. Más tarde se reveló que había sufrido una grave conmoción cerebral durante el combate. Terminó colapsando entre bastidores y fue trasladado de urgencia al hospital. Años más tarde, en 2019, Undertaker admitiría en una entrevista que no recordaba nada de toda aquella noche. Tras una derrota tan abultada, la mayoría de la gente pensó que el Deadman había colgado definitivamente las botas. Sin embargo, Undertaker regresó un año después con una energía diferente, más concentrado, más agresivo y claramente diferente al hombre al que Brock Lesnar había derrotado en WrestleMania 30. Su revancha en SummerSlam 2015 no se pareció en nada a su anterior encuentro. Fue a lo largo de sus 3 décadas de carrera, The Undertaker nunca dejó que la frustración se notara en pantalla, pero uno de los momentos más claros en los que le costó mantener las apariencias se produjo en Unforgiven 2001.
Esa noche, Undertaker y Kane defendieron los títulos por parejas de la WCW contra Crónica, y casi de inmediato, las cosas empezaron a desmoronarse. No había química. Las señales fallidas, la mala sincronización y las transiciones incómodas se acumularon a medida que avanzaba el combate. Finalmente, Undertaker se vio obligado a tomar el control, dirigiendo la segunda mitad del combate sobre la marcha e indicando repetidamente a sus oponentes dónde debían estar. Tras un neckbreaker muy mal ejecutado, la frustración finalmente se desbordó. Se pudo ver a Undertaker reaccionando con ira e incluso maldiciendo en voz alta, algo que posteriormente fue editado. Aunque los Brothers of Destruction consiguieron la victoria, su celebración tras el combate fue notablemente contenida. Estaba claro que Undertaker no estaba contento, y con la discreta salida de Crónica de la WWE, poco después, ese combate acabó contando su propia historia. Para muchos aficionados, WrestleMania 33 parecía destinada a ser el capítulo final de la legendaria carrera en el ring de The Undertaker. En el escenario más grandioso de todos, se enfrentó a Roman Reigns tras una larga y agotadora rivalidad que llevaba consigo el peso del paso generacional del testigo. El combate en sí fue intenso y agotador. Roman Reigns y The Undertaker lucharon en un combate brutalmente físico, pero al entrar, el Deadman ya creía que esta sería su última batalla. Los años de lesiones acumuladas habían pasado factura y, cuando llegó WrestleMania, Undertaker competía con un dolor inmenso, llevando su cuerpo más allá de sus límites por última vez. Al final, Roman Reigns salió victorioso. The Undertaker, visiblemente agotado y derrotado, había dado todo lo que le quedaba. Entonces llegó el momento que silenció al público. Ante más de 70,000 personas, Undertaker se quitó los guantes, el abrigo y el sombrero, y los dobló cuidadosamente en el centro del ring. El estadio se llenó de un estruendo, y por un breve segundo, realmente pareció que el poder del lado oscuro lo había abandonado, revelando al hombre detrás del mito. Y entonces, ocurrió algo que los aficionados nunca habían visto antes. Rompiendo su personaje una vez más, The Undertaker se acercó al ring y besó a su esposa, Michelle McCool, antes de volver a girarse hacia el escenario. Levantó el puño por última vez y salió del estadio, no como el inmortal Phenom, sino como un veterano cansado que parecía estar en paz con su jubilación. No fue el final que los aficionados creían que sería. The Undertaker volvería a la acción al año siguiente, pero durante ese año la ilusión se mantuvo. Por un breve instante, en WrestleMania 33, realmente se sintió como el final de una era. The Undertaker es una leyenda por derecho propio, pero en raras ocasiones es un personaje roto, no por una historia, sino para rendir homenaje a otros en el negocio. Pocos nombres son tan importantes en la lucha libre profesional como Ric Flair. A lo largo de los años 80 y 90, Flair viajó por todo el mundo como una de las mayores estrellas de la industria, redefiniendo lo que significaba ser campeón del mundo y construyendo un legado que pocos podrían igualar. Después de WrestleMania 24, Ric Flair se retiró oficialmente de la competición en el ring. Su despedida marcó un momento monumental en la historia de la lucha libre, y Raw se llenó de amigos, rivales y oponentes de toda la vida, todos ellos subiéndose al ring para darle un último adiós. Pero uno de los homenajes más sorprendentes no tuvo lugar en televisión en directo. Después de que el programa saliera del aire, The Undertaker se dirigió al ring. Aunque no es conocido por sus muestras emocionales, su estoicismo es una piedra angular de su mística. Y sin embargo, esa noche de 2008, ni siquiera ese código pudo mantenerlo alejado. Llegó con su entrada tradicional, aunque sin la característica iluminación azul, y subió al ring, quitándose inmediatamente el sombrero y el abrigo. Sin decir una palabra, abrazó a Ric Flair. Luego, creando espacio, se arrodilló y adoptó su pose característica, inclinándose ante Flair en un gesto silencioso y poderoso de respeto. Romper el personaje solo amplificó el momento. Flair se emocionó visiblemente hasta las lágrimas. Por una vez, Mark Calaway y The Undertaker coexistieron en el mismo espacio, rindiendo homenaje a uno de los más grandes de la lucha libre, en una muestra de respeto poco común e inolvidable. Si el Deadman estaba en su momento más expresivo durante su etapa como American Badass, había algo francamente triste en ver al Undertaker, normalmente impasible, tan visiblemente enfadado tras su controvertido enfrentamiento con Goldberg en 2019. El anuncio de que los dos finalmente se enfrentarían provocó una ola de reacciones encontradas. Ambos tenían más de 50 años, y cualquiera que esperara un rendimiento cercano a
su mejor momento, estaba siendo optimista. Sin embargo, la WWE siguió adelante, ya que la promesa de una enorme ganancia económica por el evento en Arabia Saudita superaba claramente el sentido común. En una entrevista, Goldberg reveló que ya tenía una conmoción cerebral antes del combate, tras golpearse accidentalmente la cabeza con una taquilla mientras calentaba. La lesión empeoró durante el combate, cuando Goldberg se estrelló de cabeza contra un poste del ring. En cuanto al combate, se convirtió rápidamente en 9 agonizantes minutos de falta de comunicación, maniobras mal sincronizadas y un jackhammer fallido que casi pone en grave peligro la vida de The Undertaker. Un aturdido Undertaker finalmente logró ejecutar un chokeslam, lo que permitió a Goldberg ser misericordiosamente inmovilizado, aunque ninguno de los dos competidores parecía ser plenamente consciente de su entorno. Pero la victoria fue hueca. La expresión del rostro de Undertaker lo decía todo: decepción, ira, frustración y consternación. Emociones que rara vez se ven en el Deadman y que eran dolorosamente obvias para cualquiera que lo viera, ya que sabía que este combate pasaría a la historia como uno de los más infames de la empresa. Reflexionando en una entrevista posterior, Undertaker admitió que otro movimiento fallido durante el combate había puesto a su esposa a pocos segundos de convertirse en viuda. Durante la mayor parte de su carrera, The Undertaker simplemente no rompió su personaje. A lo largo de décadas de dominio, protegió la personalidad del Deadman con una disciplina casi inigualable, sin dejar nunca que se desvaneciera el misterio. Pero cuando su carrera en el ring llegaba a su fin, ese muro finalmente comenzó a derrumbarse. En sus últimos años, Undertaker aceptó que un equipo de filmación lo siguiera entre bastidores, lo que dio lugar a la serie documental Undertaker, The Last Ride. La serie ofreció un acceso sin precedentes a su vida, mostrando el dolor físico, el desgaste emocional y las difíciles decisiones que definieron el capítulo final de su carrera en la lucha libre. Por primera vez, los aficionados escucharon al Deadman hablar con total honestidad y vulnerabilidad. Atrás quedaron los matices sobrenaturales y el silencio ominoso. En su lugar estaba Mark Calaway, reflexivo, sincero y abierto sobre los sacrificios, las lesiones, las dudas y la pura pasión que alimentaron una carrera de 30 años. A lo largo de 5 episodios profundamente personales, Undertaker habló de todas las fases de su trayectoria, los altibajos, las historias entre bastidores que los fans nunca debían escuchar y la creciente conciencia de que su cuerpo ya no podía seguir el ritmo de su legado. Más que nada, los espectadores vieron a un hombre que aceptaba dejar atrás, no la lucha libre en sí, sino ser The Undertaker. Desde las raras risas con Brock Lesnar hasta los momentos de frustración, las travesuras de American Badass con Tommy Dreamer, las bromas de Kurt Angle sobre la medalla de oro olímpica e incluso los sinceros homenajes a Ric Flair, estos destellos detrás del velo de Deadman muestran un lado que los fans rara vez veían. Durante más de 3 décadas, Mark Calaway protegió el misterio de The Undertaker como pocos pudieron hacerlo, pero de vez en cuando pudimos ver al hombre detrás del mito. Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.